buenos días, hermanos y hermanas. Agradecemos como siempre, como cada domingo al Señor por esta oportunidad, por este privilegio que Él nos concede para adorarle. Nosotros somos los escogidos del Señor que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y una de las maneras como nosotros, como pueblo de Dios, podemos contemplar esta luz admirable del Señor es a través de las Escrituras. En esta mañana, queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra serie expositiva de la primera carta a los Corintios y vamos a continuar de manera particular con nuestro tema sobre el matrimonio, el divorcio y el nuevo casamiento. Así que vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 7, y continuemos entonces nuestro estudio sobre este tema. Vamos a dar lectura, hermanos, a los versículos del 12 al 16 del capítulo 7. Capítulo 7, de los versículos 12 al versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Verso 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Amén. Vamos a orar y a pedir en este momento la dirección de nuestro Señor para entender este pasaje y este tema. Señor, queremos acudir, suplicar tu gracia, pero en particular la iluminación que el Espíritu Santo promete en la palabra para entender la palabra. Señor, reconocemos que tanto mis hermanos aquí, oyentes como yo, somos pecadores y eso, Señor, afecta nuestra capacidad de entender tu palabra. Tenemos la esperanza de que un día este pecado no nos va a afectar la capacidad de comprender tu palabra, pero ahora sí, es difícil concentrarse, Señor, es difícil comprenderla a veces por nuestro pecado, pero rogamos que tú la hagas sencilla, Señor, que tú la hagas clara para nosotros y que podamos disfrutar del banquete que tú para este día del Señor has preparado para nuestras almas. A ti sea la adoración en Jesucristo. Amén. Quisiera empezar, hermanos, recordando algunas de las cosas que vimos en la primera parte de este sermón hace 15 días, para así poder continuar con la parte que nos corresponde hoy. La vez pasada estábamos analizando el versículo 10 y el versículo 11 del capítulo 7, donde aprendíamos al menos 3 principios. Aprendíamos que el divorcio está prohibido cuando se da por cualquier causa, pero aprendíamos también que si el divorcio ocurre por cualquier causa, pues hay unas limitaciones impuestas que se deben proseguir en un caso de divorcio así, que son no casarse y buscar la reconciliación con esa persona. Pero también aprendíamos
que el divorcio y nuevo casamiento están permitidos por la Biblia sin recurrir en ningún pecado, solamente bajo una primera causal, que fue causa de fornicación o adulterio. En esta porción que vamos a contemplar en esta mañana, hermanos, vamos a considerar otros principios que aplican ahora no para un matrimonio entre creyentes, que era el tema del 10 y el 11, sino para un matrimonio mixto. ¿Qué es un matrimonio mixto? Lo vamos a ver en detalle, pero por ahora podríamos decir que un matrimonio mixto es un matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Así que estos principios que el apóstol Pablo nos va a explicar en los versículos del 12 al 16 aplican particularmente para los matrimonios mixtos, pero extensivamente también para los matrimonios entre creyentes. Quisiera ahora, hermanos, decir 3 asuntos preliminares antes de poder estudiar nuestro texto totalmente. 3 cosas que hay que tener en cuenta para poder interpretar adecuadamente esta porción acerca de los matrimonios mixtos. En primer lugar, hermanos, debemos considerar el lugar textual, escuchen eso, el lugar textual en donde se ubica este tema. O sea, ¿cuál es el contexto o el lugar textual en el que Pablo va a hablar acerca de los principios del nuevo casamiento y del divorcio para los matrimonios mixtos? El lugar es, primero, recuerden que la iglesia o los hermanos de Corinto le han hecho unas preguntas al apóstol Pablo sobre algunas dificultades e inquietudes que ellos tenían. Y la respuesta a esas dificultades e inquietudes, Pablo las responde precisamente aquí. Una de las inquietudes era sobre los matrimonios. Pero en particular, la pregunta surge porque en la iglesia de Corinto, hermanos, había el siguiente problema. Y es que las personas que se estaban convirtiendo a Cristo estaban queriendo romper con todo tipo de lazo social que habían obtenido antes de Cristo. Es decir, ellos pensaban algo así como, bueno, ahora que soy cristiano, ya debo romper con todo lazo social que haya tenido antes de conocer a Cristo. Debo romper con los lazos laborales, con los lazos matrimoniales, con los lazos culturo-religiosos. Debo romper con todos estos lazos porque ahora soy una nueva criatura en Cristo. Así que todo esto debo romperlo. En otras palabras, hermanos, la iglesia de Corinto había experimentado una emoción tan grande al recibir el evangelio que ellos querían apartarse de todos los lazos sociales que ellos habían adquirido antes de conocer a Cristo. Y precisamente, hermanos, el versículo 17, 20 y 24 del capítulo 7 es los que nos dan esta idea. Miren un momento estos versículos para ver el lugar textual de esta porción. Miren el verso 17, lo que el apóstol dice. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Verso 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Verso 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, claramente los hermanos de la iglesia querían romper lazos con la sociedad, en lo matrimonial, en lo laboral, en lo cultural, y Pablo les dice, no, el evangelio es totalmente compatible con las relaciones que ustedes tenían y que siguen teniendo ahora en Cristo, con sus trabajos, con sus matrimonios, con algunas de sus costumbres, no pecaminosas, por supuesto, deben mantenerlas, deben continuarlas. Por eso, un comentarista dice, Pablo quiere convencer a los destinatarios de que el evangelio es compatible con cualquier relación o posición social. Y entonces habían unos hermanos que querían separarse y unas hermanas que querían separarse de sus cónyuges porque pensaban
que ahora en Cristo esa relación matrimonial era inmunda o era pecaminosa y que les iba a contaminar, y por eso muchos de ellos deseaban separarse de sus matrimonios. Así que eso es lo primero que debemos considerar antes de interpretar el texto. Pero también hay un segundo asunto, y es el del versículo 12. Vamos a mirarlo un segundo. El versículo 12 dice Pablo ahí: y a los demás yo digo, no el Señor. A los demás. Noten que Pablo en el versículo 12 está haciendo una diferencia de personas a las cuales se está dirigiendo. En el versículo 10 les ha hablado a unas personas, pero en el versículo 12 les está hablando a los demás. Así que esta porción, hermanos, del versículo 12 al versículo 16 es una porción que va dirigido a un grupo que Pablo describe aquí como los demás. ¿Quiénes son los demás en la iglesia de Corinto? Los demás en la iglesia de Corinto, en el contexto, son matrimonios entre creyentes y entre incrédulos. Porque en el versículo 10 y 11, Pablo le ha hablado a los matrimonios entre ambos cónyuges creyentes. Y a partir del 12 les va a hablar a los matrimonios en los que un cónyuge es cristiano y otro cónyuge no lo es. Y el contexto pues fácilmente nos deja ver eso. Pero hay una tercera pauta para interpretar bien este pasaje, hermanos, que nos va a servir, y es esa frase que el apóstol dice ahí: y a los demás yo digo, no el Señor. A los demás yo digo, no el Señor. Si uno lee rápidamente estas palabras, uno llegaría a la conclusión que lo que sigue a continuación en el discurso del apóstol es algo que el apóstol está aconsejando como de su propia opinión y que no es palabra de Dios. Porque ahí dicen, no es el Señor el que lo dice, sino soy yo como apóstol el que lo digo. Entonces uno podría decir, bueno, entonces lo que Pablo les va a decir es una opinión personal de él que no tiene ninguna autoridad para la iglesia de Corinto y para ninguna iglesia. Pero ¿es esto lo que significa? Por supuesto que no. Cuando Pablo dice, y a los demás yo digo, no el Señor, lo que está tratando de decir es que la regulación o los principios del matrimonio, divorcio y nuevo casamiento entre los gentiles fue algo de lo que el Señor Jesucristo no habló. Y que Pablo ahora con la autoridad de apóstol sí va a hablar. Porque cuando Jesucristo habló sobre el matrimonio, divorcio y nuevo casamiento, se refirió solamente al asunto entre los judíos. Pero cuando Pablo empieza a evangelizar las iglesias gentiles, surgen nuevas problemáticas con respecto a este tema del matrimonio y nuevo casamiento y divorcio. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es: les voy a decir algo que el Señor Jesucristo no les dijo, pero que yo se los digo con toda la autoridad de Cristo mismo. Así que el tercer principio pauta aquí es que esta porción también es palabra inspirada de Dios, que tiene toda la autoridad de Dios, no solamente para la iglesia de Corinto, sino también para nuestra iglesia. ¿De acuerdo, hermanos? Así que en resumen, estas tres pautas nos van a servir para interpretar nuestro texto, ¿no? Primero, considerar el lugar textual, es decir, la situación que estaba ocurriendo allí. Dos, considerar también que esta porción es palabra de Dios inspirada. Y tres, considerar que Pablo le habla a matrimonios mixtos. Ahora sí, hermanos, entremos de lleno a este pasaje y permítanme presentar la propuesta de la enseñanza de hoy, la proposición, para que ustedes puedan allí anotarla también y conmigo revisarla. Ahí está en la pantalla, si se alcanza a mirar, voy a leerla. Esto es lo que vamos a estudiar hoy y es lo siguiente: que un matrimonio entre dos incrédulos
no debe ser disuelto cuando alguno de sus cónyuges se convierte a Cristo. Pues esta unión matrimonial es legítima y santificante. Sin embargo, si el cónyuge incrédulo abandona el matrimonio o el pacto de compañía, el cónyuge creyente quedará libre de ese yugo para casarse con quien quiera, pero en el Señor. Eso es lo que hoy, hermanos, vamos a ver. Así que vamos a ver 3 principios. Primero, vamos a ver que el matrimonio mixto tiene legitimidad. 2, vamos a ver que el matrimonio mixto es santificante. Y 3, vamos a aprender que el matrimonio mixto tiene permiso para ser disuelto bajo la cláusula que aparece en este texto. Así que veamos el primer punto de este sermón, hermanos, y es que un matrimonio mixto tiene legitimidad. Recuerden, ¿cuál era el problema de los hermanos en la iglesia de Corinto? El problema era que uno de los cónyuges se convertía a Cristo. Y este cónyuge que se convertía a Cristo pensaba que por quedarse casado con un incrédulo, de alguna manera se iba a contaminar por la impiedad del incrédulo. Y entonces Pablo les va a decir que no es así, que no se van a contaminar y que no tienen que separarse, sino que este matrimonio es legítimo. Pero ahora sí, ¿qué significa un matrimonio mixto? Permítanme explicar un poco más qué es un matrimonio mixto. Un matrimonio mixto, hermanos, es una circunstancia en la que uno de los cónyuges se convierte a Cristo y el otro no, cuando ya están casados. Eso es un matrimonio mixto. Escuchen muy bien, porque ahorita vamos a hacer la diferencia con un matrimonio mixto no legítimo. Un matrimonio mixto es cuando uno de los cónyuges se convierte a Cristo, es una circunstancia. Uno se convierte a Cristo y el otro no. Entonces, un cónyuge es creyente y el otro es incrédulo. Eso es un matrimonio mixto, pero a la vez es un matrimonio legítimo. Dios aprueba que ese matrimonio debe continuar, porque no hay nada pecaminoso en un matrimonio de esta característica. Pero ¿cómo sería un matrimonio mixto no legítimo, aunque se podría legalizar, pero no es legítimo moralmente hablando ante la palabra del Señor, cuando el matrimonio mixto es una decisión? Entonces ahí uno puede hacer la diferencia. Cuando es una circunstancia o cuando es una decisión. Cuando un matrimonio mixto es una decisión, cuando un creyente toma la decisión de casarse voluntariamente y en abierta rebeldía a la palabra de Dios con un incrédulo. Vuelvo y repito, un matrimonio mixto no legítimo es cuando un creyente de forma voluntaria y en abierta rebeldía a la palabra de Dios decide casarse con un incrédulo. Eso no es permitido por las Escrituras, y aunque se puede formalizar un matrimonio mixto delante de una notaría en la rebelión de un creyente, legítimamente ante el Señor, eso es pecado. Eso es pecado. Entonces noten que ya no es una circunstancia que ocurrió, sino que fue una decisión del creyente casarse porque no pudo poner por encima de sus emociones la palabra de Dios. Ahora, miremos el versículo 39, un momento, ahí mismo en capítulo 7. Los creyentes solamente, hermanos, deberíamos casarnos con creyentes, y si se pueden, con creyentes que tengan las mismas convicciones doctrinales esenciales, pues mucho mejor. Miren el versículo 39, dice: la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras éste vive,
pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces noten que un creyente solamente puede casarse con otro creyente. Eso significa en el Señor. Así que hay dos tipos de matrimonio mixtos. Uno que es una circunstancia, que es legítima y legal, y uno que es una decisión, que puede ser legal, aunque no necesariamente legítima por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice Pablo aquí? Versículo 12. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, mire, tiene, no es que la va a tener, sino que ya la tiene, porque se convirtieron, uno de ellos se convirtió en el camino, dice, y ella consiente en vivir con él, ¿qué debe hacer el creyente? O sea, no se le permite el divorcio al creyente de su cónyuge incrédulo. Y el verso 13 que dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Así que claramente está ahí el mandato del apóstol que prohíbe que en un matrimonio mixto el creyente sea el que tome el paso para divorciarse. Pero hay mucho más en ese versículo o en esos versículos que debemos analizar. Notemos varias cosas y hagamos varias observaciones aquí en estos versículos 12 y 13. En primer lugar, notemos a quién se le está dando la orden en el versículo 12 y en el versículo 13. ¿A quién Pablo le está dando la orden? Pablo le da la orden al hombre creyente o a la mujer creyente. Es decir, que es el creyente el que debe decidir no divorciarse de una esposa o de un esposo que sea incrédulo bajo una condición. ¿Cuál es la condición? Si él o ella consiente en vivir con él o con ella. Es decir, que si el incrédulo dice, no, yo quiero seguir con esta persona que es cristiana, con mi matrimonio, el creyente debe decir, listo, vamos a seguir con este matrimonio. Pero permítanme observar más cosas aquí. Primero, ¿ven esa palabra consciente? Consciente, dice, y ella consciente. Entonces aquí en el versículo 12, la mujer incrédula es la que consiente en vivir con él. La palabra consciente es una palabra importante aquí. Esta palabra significa sentirse complacido con, pensar bien con, tener agrado con, estar de acuerdo o aprobar algo totalmente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si el incrédulo dice, yo estoy de acuerdo en permanecer en un matrimonio con una persona cristiana, sabiendo todo lo que eso va a implicar, especialmente en la sociedad del primer siglo, entonces sigamos este matrimonio. En el primer siglo, estar casado con una persona cristiana era realmente difícil y problemático. Por ejemplo, solamente el hecho de que alguien fuera cristiano hacía que ese cristiano fuera expulsado a veces de su trabajo, porque en los trabajos obligaban a los cristianos a ir a las fiestas de adoración a los dioses griegos, y los trabajadores que no iban a las fiestas de adoración a los dioses griegos eran echados de sus trabajos. Pero también piensen ustedes en que el cónyuge cristiano debía ahora tener una vida de oración, de estudio de la palabra, de congregarse, y el cónyuge no cristiano debía soportar todas estas nuevas prácticas que su cónyuge recién convertido había asumido. Así que estar casado con un cristiano en el primer siglo también implicaba la discriminación, porque a los cristianos se les discriminaba. Estos cristianos, mire, se la pasan reunidos allá, no creen en un Dios como nosotros creemos, piensan en un Jesús que resucitó. Había discriminación en el primer siglo, y así que el cónyuge incrédulo
tendría que aguantar también todas las cosas que estaban diciendo de su cónyuge creyente. Así que por eso dice aquí, si el incrédulo está de acuerdo en vivir con un creyente, pues que viva, porque realmente en el primer siglo era difícil vivir con un creyente, pero hoy también en algunas cosas y en muchas cosas es difícil vivir con un creyente y pues un incrédulo. Pero hay otra palabra allí en el versículo 12 que es importante, y es la palabra vivir. Si él consiente en vivir. Esta palabra vivir que encontramos aquí, hermanos, es una palabra que significa ocupar o habitar una casa juntos. Ocupar o habitar una casa juntos. Es decir, que si el incrédulo está de acuerdo en cohabitar con un creyente en la misma casa, sabiendo todas las implicaciones y dificultades que eso le puede traer, entonces, pues que viva con el creyente. Pero si él calcula que es difícil vivir con un creyente en la misma casa, sabiendo las prácticas de un cristiano y la discriminación y los problemas que eso traía, entonces vamos a ver que podía separarse. Pero noten también la palabra en el versículo 12, no la abandone. Si ella consiente en vivir con él, no la abandone. Al creyente otra vez se le manda a que no abandone a su cónyuge incrédulo. Y la palabra abandonar, ¿qué significa aquí? Esta palabra abandonar que ustedes pueden observar aquí, se usa en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, para enviar lejos a alguien. Se utiliza para hablar del perdón. El perdón es enviar lejos una ofensa que me han hecho. O la palabra también se traduce como dejar. Es por ejemplo como cuando Satanás, después de tentar a Jesús, dejó a Jesús. Es irse del lado. Sin embargo, los diccionarios griegos dicen que la palabra abandonar aquí tiene una acepción o tiene una connotación que no tienen otras partes de la Biblia, solamente aquí. La palabra abandonar aquí tiene la connotación de un divorcio formal y legal. Un divorcio formal y legal. Eso significa la palabra abandonar. De manera que el creyente no puede iniciar un proceso de divorcio formal cuando el incrédulo está dispuesto a vivir con ese creyente con todas las implicaciones que eso puede traer. Así que en versos 12 y 13 aprendemos que Pablo les está enseñando que un matrimonio mixto es legítimo, que se debe continuar mientras que el incrédulo esté de acuerdo en continuar. Ahora, yo no sé si lo notaron o si se lo preguntaron, hermanos, ustedes, y es ¿por qué no se le da al creyente aquí la opción de ser quien decida si quiere vivir o no con ese incrédulo? ¿Por qué se le da esa opción al incrédulo? ¿Por qué no se le da esa opción al creyente? ¿Por qué es el incrédulo el que tiene que decidir si el matrimonio continúa o no continúa? ¿Por qué no es el creyente el que debe decidir esto? Y la respuesta es la siguiente: porque el cristiano debe pensar conforme al Evangelio, incluso en su matrimonio. ¿Cómo así? Pues esto que se ve aquí es la esencia del Evangelio. Pues la vida cristiana, hermanos, el Evangelio, es un continuo ceder mis derechos. Ceder mis derechos. Y aquí el creyente está siendo llamado a ceder sus derechos y su decisión de continuar o no el matrimonio al incrédulo. Él, el creyente, es quien debe poner la mejilla aquí, es quien debe dejar la capa y la túnica, es quien debe correr la segunda túnica, tal como el Señor Jesucristo hizo. Él se dejó crucificar del mundo incrédulo. Pero ¿por qué Cristo se dejó crucificar? ¿Por qué Cristo puso la mejilla, dejó la capa y corrió la segunda milla? Porque Cristo estaba pensando en el bien mayor
que iba a producir en los pecadores el hecho que él había cedido sus propios derechos. El cristiano también debería pensar en el bien de su cónyuge incrédulo al tratar de continuar con ese matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el versículo 16 nos dice que si un matrimonio mixto continúa, es posible que el Señor se apiade de ese incrédulo y le salve de la condenación. Miren el versículo 16. Dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Así que la razón más grande por la que un creyente debe ceder sus derechos y esperar que el incrédulo decida es porque pueda existir la posibilidad de que ese cónyuge sea salvo. Y eso es lo más grande que un cristiano puede hacer, ser un instrumento a través del cual un incrédulo pueda venir a salvación. Ahora, hay otro bien que hará el creyente al permanecer casado con un incrédulo. Hay otro bien. Y es ese bien lo que nos lleva a nuestro segundo punto, y es que un matrimonio mixto produce o tiene santificación. Versículo 14. Miren las razones por las que se le debe dar continuidad a un matrimonio mixto. Dice, porque el marido incrédulo es, ¿qué cosa? Santificado en la mujer. Y la mujer incrédula es santificada en el marido e incluso los hijos, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Así que Pablo está diciendo, miren, ustedes deben ceder sus derechos a lo que el cónyuge incrédulo quiera, porque si ustedes siguen con el matrimonio mixto que tienen, eso va a producir algo que Pablo aquí llama la santificación de ese cónyuge incrédulo y la santificación o la santidad de los hijos. Ahora, ¿qué significa todo esto? Otra vez, parece ser que la problemática de la iglesia de Corinto era que el cónyuge creyente pensaba que al mantenerse casado con el incrédulo le iba a producir una influencia impía y lo iba a empezar a manchar y a contaminar. Pero un comentarista bien dice, algunos creyentes debieron sentir que estar casados con un incrédulo los contaminaba de algún modo. Sin embargo, lo cierto es todo lo contrario. No era el incrédulo el que iba a contaminar al creyente, sino que es el creyente el que va a santificar al incrédulo. Y por eso entonces Pablo les dice, mantengan el matrimonio, no se divorcien, porque por medio del matrimonio con un creyente hay algo que Pablo aquí llama santificación. Ahora, ¿qué es santificar en este contexto y en este pasaje a un cónyuge incrédulo? En primer lugar, noten que el versículo dice, porque el marido incrédulo es santificado. En el idioma griego, uno lee, ha sido santificado en tiempo pasado. ¿Cuál es la idea? La idea es que desde que ese cónyuge se convirtió a Cristo, automáticamente el otro empezó a ser como apartado y puesto en una posición de influencia santificadora, no para salvación, pero sí para reprimir y contener la maldad de este cónyuge incrédulo y ponerlo en una posición donde está cerca, más cerca que cualquier otro incrédulo, a la salvación en Jesucristo. Así que, ¿qué significa que el cónyuge incrédulo es santificado? Otro comentarista también acertadamente dice, lo que el apóstol quiere decir es que al vivir íntimamente con un cónyuge cristiano, el incrédulo experimenta la influencia de la santidad. Entonces, al estar el incrédulo bajo una casa de donde hay un cristiano, ahí está la obra de Dios operando en ese incrédulo, santificándolo, apartándolo más y más, mostrándole el camino
para la salvación. No es que sea salvo inmediatamente, no estoy diciendo eso, pero sí es colocado donde va a ver más de cerca la luz de Cristo y donde tiene más probabilidades de que Él sea salvado. Es igual, dicen algunos, para explicar esta idea, como el oro que estaba en el templo. El oro que estaba en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era un lugar santo, santísimo. Y el oro, cuando estaba fuera del templo, era un oro común y corriente. Pero cuando el oro entraba en las arcas del templo, o cuando permanecía en el templo, el oro ahora era santo, santo, porque estaba bajo la asociación del templo. Asimismo como el oro que está en el templo es santo por asociación, así también el marido incrédulo de alguna manera es santo por estar íntimamente asociado con un creyente. Ahora, ¿cuál es la implicación de esto, hermanos? Pues primero que solamente por el hecho de que un incrédulo esté con un creyente, eso le va a afectar positivamente al incrédulo, sí o sí, por solamente el hecho. Pero también el creyente de este incrédulo. Entonces, aunque es una realidad que ya está siendo santificado, no para salvación, para reprimir su maldad, también es un hecho que que el creyente tiene el deber de cooperar con este proceso de santificación. Y solamente menciono 3 cosas de cómo es que un incrédulo es santificado en la práctica a través de un creyente. Primero, el creyente o la creyente, como sea, siempre y pide oración por su cónyuge incrédulo. Eso es una realidad en esta y en cualquier iglesia. El cónyuge creyente siempre está pidiendo oración por su cónyuge incrédulo. ¿Y responde el Señor esas oraciones? ¿Responde las oraciones de los creyentes? Así que miren que sí hay una santificación porque se está orando continuamente. Dios responde y Dios va santificando, poco a poco va reprimiendo la maldad de ese cónyuge. Pero también cualquier espacio en el que la iglesia provea el espacio para que escuche. Así, iglesia, ¿no? Conéctate hoy en el grupo, vamos a la oración. Cristiano va a producir que orar, no solo en orar, en ser honesto, paciente, manso, listo a este cónyuge incrédulo para que así él tenga ascuas, corrija su comportamiento. Así que les hago una pregunta a ustedes, hermanos y hermanas, y es: apague los fuegos de una pelea que muestre el mejor consejo para un problema. ¿Quién debe mostrar ejemplo de perdón, de amor y de virtud? ¿Quién debería ser en un matrimonio mixto? Claramente debe ser el creyente. La Biblia enseña, por ejemplo, en el Salmo 37, déjenme citar este texto, lo siguiente. Salmo 37, versículo 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Hermanos, no es el incrédulo el que tiene buen consejo, es el creyente por cuanto es justo, por cuanto ha recibido la palabra de Dios, que es consejero, que tiene palabras, que tiene ánimo para arreglar las situaciones en el hogar. Por eso, hermanos, yo poco confío en el consejo de los no creyentes, aunque a veces hay cosas que son muy importantes de lo que ellos dicen, pero no hay nada como el consejo de alguien que es justo, de un creyente, porque él tiene sabiduría y justicia. Así que, ¿qué podemos decir de este texto, hermanos? Que el creyente no debe abandonar al incrédulo porque el creyente tiene un púlpito allá en la casa desde donde va a poder influenciarle para que esa persona conozca a Cristo y para que esa persona restrinja su maldad. El trino Dios está en la casa de un creyente, donde hay un impío también. ¿Y quién va a ganar? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más poderoso? Es la obra del Dios Trino
la que va a vencer en la casa de un creyente. Confiemos, hermanos, en el poder y en la palabra del Señor. Así que hasta aquí ya hemos visto dos cosas. Primero, hemos visto que el matrimonio mixto es legítimo. Segundo, hemos visto que el matrimonio mixto es santificante para el incrédulo. Para el creyente también lo es en algún sentido. Pero en tercer lugar, hermanos, veamos que un matrimonio mixto tiene permisividad para disolverse, y eso es lo que nos dice el versículo 15. Dice así el versículo 15. Pero si el incrédulo, noten, se separa, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeto a esa servidumbre, sino en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. En este texto, hermanos, encontramos el permiso divino para que un cónyuge cristiano o un cónyuge incrédulo se separe y el cónyuge cristiano pueda también separarse y ser libre para casarse por segunda vez en el Señor. Veámoslo de cerca. En primer lugar, ¿quién es el que inicia el proceso del divorcio? Recuerden que la palabra separación aquí no se está refiriendo a esa separación temporal de cuerpos que algunos códigos civiles enseñan, sino que recuerden que la palabra separarse aquí en este contexto es una palabra formal y legal para hablar de divorcio. Así que, pero si el incrédulo se divorcia, que se divorcie. Así que, ¿quién es al que se le permite tomar el paso para el divorcio aquí en un matrimonio mixto? Al incrédulo, al incrédulo. Si él se quiere divorciar, que se divorcie. No obstante, hermanos, esa frase que Pablo repite ahí, pero si el incrédulo se separa, ese sepárese, algunas versiones lo vierten como la idea de déjelo, déjelo. Si él se quiere divorciar, déle el divorcio, esa es la idea. Si él le pide el divorcio, déle el divorcio. Así que el creyente en este caso, cuando el incrédulo le pide el divorcio, el creyente debe decirle, listo, yo le doy el divorcio. En ese asunto, el creyente puede entonces darle el divorcio solamente cuando el incrédulo se lo ha pedido. Es decir, el divorcio no debe iniciar con el creyente, sino que debe iniciar con el incrédulo, pero el creyente debe responder como este texto dice, dejando que el incrédulo se divorcie. Ahora, ¿cuál es la razón por la que este incrédulo se está divorciando? Y esta es, hermanos, la segunda razón, la segunda cláusula, la segunda causa para que un divorcio se pueda dar. El sermón pasado vimos la primera, que era por causa de fornicación. Pero aquí está la segunda. ¿Cuál es la segunda? La segunda es el abandono. El abandono. Cuando un cónyuge incrédulo decide voluntariamente dejar de ser esposo, dejar de ser padre de familia, dejar de ser el amante de su esposa, dejar de ser el proveedor, dejar de ser el maestro de su esposa, entonces ahí se puede dar un divorcio legítimo. Cuando el incrédulo abandona al cónyuge, ahí entonces se puede dar el divorcio. Entonces la segunda razón para disolver un divorcio legítimamente y permitir el nuevo casamiento es cuando existe un abandono voluntario. Por supuesto, hermanos, que esto es muy general, ¿no? Decir abandono. Cada matrimonio, cada caso, pues tiene sus particularidades y se debe entrar a revisar si efectivamente hay o no hay un abandono. Algunos códigos civiles de otros países esperan un tiempo de 2 años para confirmar si existe un abandono. Así que noten que eso no es un proceso que se fue hoy de la casa y ese es el abandono, no, sino que es un proceso que hay que esperar tiempo para que se confirme si efectivamente hay un abandono. Si hay un abandono, ese cónyuge, al disolver entonces el matrimonio, puede casarse con quien quiera. ¿Y por qué decimos que puede casarse con quien quiera? Miren lo que el pasaje dice.
cuando dice no está sujeto el hermano o la hermana a servidumbre. Servidumbre. La idea de servidumbre implica una ley. ¿Cuál ley? La ley matrimonial. O sea que si el cónyuge está casado, está bajo servidumbre. Todos los que estamos casados estamos bajo servidumbre. O sea, somos esclavos en un sentido de la ley o del régimen matrimonial. Pero cuando se divorcia a alguien, se corta ese régimen matrimonial y la persona ya no está sujeto o sujeta a esa servidumbre. Esa es la manera en la que este pasaje se debe entender. Que el divorcio disuelve esa ley. Esa ley es prácticamente como si el marido muriera y la persona queda libre de la ley, de los deberes y de las obligaciones con el cónyuge pues, que se está separando. En otras palabras, el matrimonio se disuelve por completo y él queda libre de esa esclavitud con ese hombre o con esa mujer pues, para casarse en el Señor con quien él quiera. Y por eso el pasaje dice, sino que a paz os llamó Dios. Es decir, que a veces trae más paz, hermanos, trae más paz terminar un matrimonio que ha andado muy mal que procurar su continuidad. A paz os llamó Dios. Pablo dice, si el divorcio les va a traer paz, prosigan. Pero si el divorcio no les va a traer paz, bueno, no prosigan y entonces solucionen el matrimonio. Así que, hermanos, vemos aquí que hay por lo menos dos razones y una, que voy a decirla aquí de una vez, que va ligada al abandono también. Y es la siguiente. La primera razón es fornicación o adulterio o una degradación sexual en el matrimonio, es eso. La segunda razón es un abandono, pero una forma de abandono es cuando hay una crueldad contra uno de los cónyuges tan grande que esta crueldad atenta contra la vida de uno de los cónyuges. Cuando hay este tipo de crueldad extrema de un cónyuge hacia otro y hacia su familia, eso es un tipo de abandono que legítimamente puede terminar en un divorcio y después, si así es la decisión de la persona, muchos tiempo después, pues contraer un nuevo matrimonio. Así que el abandono tiene también la idea de crueldad. En otras palabras, hermanos, si hay un cónyuge que está maltratando a su esposa y está atentando con su integridad física, emocional, espiritual, la va a matar, en otras palabras, la va a matar, la iglesia y las autoridades civiles deben intervenir en ese tipo de matrimonio, porque eso no solamente es inmoral, sino que también es ilegal. Y nosotros, como iglesia, no podemos callar al saber cuando un cónyuge está siendo maltratado, porque si callamos, nos hacemos cómplices. Así que tenemos que denunciar cuando un cónyuge tiene crueldad extrema contra otro cónyuge, y eso puede dar dos cosas. Uno, la separación de cuerpos, que civilmente es esta separación temporal mientras las cosas se aquietan, o el divorcio que rompe la servidumbre con ese esposo, o si es la esposa la maltratadora, pues con esa esposa. Así que, hermanos, concluyamos aquí y digamos algunas cosas finales. Permítanme leer este comentario. El Señor Jesucristo, los profetas y los apóstoles profirieron dos causales de divorcio como cláusulas bíblicas y legítimas para disolver un matrimonio. Ellos, o sea, Señor Jesucristo, los profetas y los apóstoles, entendieron el repudio
como una disolución total y definitiva de las obligaciones y derechos que se contraen en un pacto matrimonial. ¿Cuáles son esas dos cláusulas? Fornicación y abandono voluntario. Y pues debajo de abandono, crueldad extrema. Para los cristianos, para que se dé un divorcio, solamente pueden aplicar algunas de estas dos cláusulas. La de degeneración sexual comprobada o este abandono irremediable. Recuerden que la crueldad extrema es una forma de abandono también y por eso puede dar el pie para producir un divorcio. Sin embargo, hermanos, lo que dije hace 15 días, lo vuelvo a decir hoy, el primer paso cuando estas cosas ocurren en un matrimonio es recurrir al divorcio. ¿Ese es el primer paso? No, ese será el último paso. El último paso. Porque el primer paso, ¿cuál va a ser siempre? Siempre. Buscar el perdón y buscar la reconciliación de ese matrimonio. Ese va a ser siempre el primero y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto paso. Buscar el perdón y la reconciliación. Pero si después de todo esto no se puede, estas dos son causas legítimas para un divorcio. Ahora, hermanos, recuerden esto también, que el matrimonio es una institución temporal. O sea, el matrimonio es para toda la vida, pero aquí en la tierra, porque en la eternidad probablemente no va a haber relaciones matrimoniales. Así que el matrimonio es una institución temporal, solamente de esta creación. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito del matrimonio entre creyentes? Representar la relación de Cristo con la iglesia, para la gloria de Dios. Ese es el propósito de un matrimonio. Entonces, aunque es una institución temporal, tiene un propósito muy elevado, muy alto, que es representar a Cristo y a la iglesia. Y para que un matrimonio pueda representar a Cristo y a la iglesia, los esposos, los cónyuges, ambos deberían ser creyentes. Un matrimonio que representa a Cristo y a la iglesia es un matrimonio entre creyentes, especialmente. Además, un matrimonio que le da la gloria a Dios es aquel que se sujeta a todas las normas civiles. A todas las normas civiles. Y cuando hablo de normas civiles me refiero a los matrimonios civiles. Recuerden que es el Estado el que instituye los matrimonios, no es la iglesia. Nosotros no casamos, no se nos ha dado esa potestad en la Biblia para casar. Es el Estado el que casa. Así que si alguien tiene a la fecha de hoy un matrimonio informal, así lo llamo yo, es un matrimonio, sí se reconoce, pero es informal, pues formalícelo, porque eso le va a dar más gloria al Señor. Eso le da más gloria al Señor, porque eso es lo que el Estado y la Biblia piden. Pero también, no solamente lo civil, sino también un matrimonio que se conforme a las normas de la palabra de Dios, en donde el esposo sea amante y la mujer sea respetuosa y sumisa. La buena convivencia, la comunión, el amor entre ellos es lo que le da la gloria a Cristo. Pero ¿quién da la gracia para todo esto? ¿Quién da la gracia? Solamente nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su vida en la cruz del Calvario, es quien da la gracia para disminuir los pecados en nuestros matrimonios. Hermanos, ¿saben ustedes cuál es el problema más grande de los matrimonios? Lo que Jesús dijo, la dureza del corazón. El pecado de nuestro corazón es el problema más grande de los matrimonios. ¿Y quién puede quebrantar la dureza del corazón del ser humano? Solamente la maravillosa gracia de nuestro Señor. Por eso hablo a los cónyuges creyentes aquí, varones o mujeres. Si ustedes ven que tienen dureza de corazón con sus esposos y con sus esposas, acudan ahora a la gracia de Cristo para que Cristo quebrante esa dureza y ustedes puedan mostrar un matrimonio que le dé la gloria a Dios, que represente a Cristo y a la iglesia. El problema de tu matrimonio no es tu cónyuge, el problema es tu corazón y tu dureza. Ahí es donde primero tienes que trabajar.
Pero si aquí hay cónyuges incrédulos, si aquí hay no creyentes que están casados, yo quiero decirles que el problema tampoco es la economía, el problema no es el cónyuge incrédulo o creyente que ustedes tienen, el problema no es ninguna circunstancia, el problema lo tienen ahí adentro en sus propias almas. Es la dureza de sus corazones no arrepentidos contra el Señor, es la incredulidad que ustedes tienen contra Cristo, es la rebelión que ustedes han manifestado contra Dios a lo largo de todas sus vidas. Pero si ustedes siguen así, con esa dureza y rebelión ante Cristo, el Señor no solamente destruirá su matrimonio, el Señor destruirá tu alma eternamente en el infierno. Pero ¿cuál es la solución que Dios te provee para esto? Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, ha sido enviado en inocencia, en perfección, y ha derramado su vida en la cruz del Calvario por pecadores como nosotros. Cristo quiere salvarnos de la destrucción, quiere santificar nuestros matrimonios, y solamente por medio de confiar en lo que Él hizo y arrepentirnos de verdad, es que vamos a hallar escape de la ira eterna y solución incluso al matrimonio. Si estás sin Cristo, mira, si estás sin Cristo, hallarás destrucción, turbación, tribulación. Pero si estás en Cristo, las Escrituras nos dicen, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y reconocemos delante de ti, Señor, nuestra dureza de corazón que no ha sido quebrantada aún o que a veces vuelve a endurecerse, Señor. Y eso, Señor, ha ocasionado que nuestros matrimonios sufran. Por eso, Señor, te pedimos que tú quebrantes en esta hora con tu palabra, con tu gracia, nuestra dureza, y que nos lleves al perdón, a la mansedumbre, a la paciencia de Cristo, a la humildad, al amor, a la sumisión. Oh Señor, te suplicamos que nos concedas matrimonios que puedan representar a Cristo y a la iglesia. Señor, te suplicamos que concedas aquí también a los no creyentes alcanzar salvación en Jesucristo para que escapen de la ira eterna y para que, si así es tu buena voluntad, puedan ordenar también sus matrimonios. Señor, ayúdanos a esquivar el divorcio como una opción y a buscar el perdón y la reconciliación como nuestras primeras opciones siempre. Pero Señor, también sabemos que esto está en la palabra y no podemos negar que si las cosas se dan así, los divorcios también, en todos los sentidos que hemos hablado, son permitidos por ti. Pedimos, Señor, que ayudes a esta iglesia a caminar en Cristo, en esta área, y te damos las gracias por tu palabra. Amén.